en Él, porque ahí está el secreto. Amén. Y hoy vengo a compartirles una enseñanza, una palabra que le pido al Espíritu Santo me ayude a poder bajarla o transmitirla de forma de que a usted le quede esa enseñanza en su espíritu, no solo en la mente, sino en su espíritu, y que esta palabra pueda activar en su vida cosas poderosas, pueda activar un cambio, pueda activar en su vida una forma de ver distinta, no solo la palabra, sino de vivir la palabra. Amén. En estos días atrás, conversando con mi esposo, llegábamos a la conclusión: uno no puede dar por cerrado una enseñanza, y él lo decía el viernes cuando enseñaba de Apocalipsis. No podemos decir hasta aquí llega la revelación o hasta aquí llega esto, porque en Dios siempre hay más. En Dios siempre nos amplía la visión, nos amplía la revelación. Viene algo nuevo de parte de Dios con respecto a la palabra. Entonces no podemos decir que lo que hemos aprendido hasta el día de hoy solo eso es y nada más. Porque si nos ponemos a ver realmente a conciencia y somos sinceros, muchas de las cosas que nos han enseñado y que nosotros hemos adquirido como enseñanza, valga la redundancia, muchas de esas cosas no nos han servido en la vida, aún que provienen de acá, porque no nos las han enseñado correctamente o desde la posición y el lugar correcto que debe ser enseñada la palabra. Y ahora se lo voy a demostrar. Amén. Porque a veces decimos, dicen que tengo que orar para tener resultado, para tener una respuesta. Y yo oro y nada pasa. Y no hay respuesta. Y no hay cambio. ¿Por qué será? Cantamos. ¿Por qué será? No. ¿Quiere cantarla? No. Me dice don Giovanni que no. De don Giovanni, no me va a acompañar en la canción, no. A veces nos cuestionamos eso, pero si yo oro y oro todos los días, y dice la palabra que hay que insistir, o me enseña la palabra que hay que ser perseverantes, que hay que insistir, y yo tengo años de estar en esto y nada. Bueno, tal vez es que no lo estoy haciendo desde la posición correcta según la palabra. No es la insistencia, no es la perseverancia, es la posición desde donde yo oro. Que tal vez eso es lo que no hace funcionar mi oración. Amén. Amén. Y hoy vengo a enseñarles algo y lo he titulado Torah o ley. Torah o ley. La Torah es la palabra de Dios. Torah encierra varios libros del Antiguo Testamento. Torah es la base de la enseñanza del pueblo de Israel. Pero también es la base del pueblo de Dios para caminar. Torah o ley. Vamos a ir al libro de Jeremías, por favor. 31, 33. Y de verdad le pido al Espíritu Santo me ayude, porque es un tema que si lo logramos no solo entenderlo, sino que el Espíritu Santo traiga la revelación, mucho cambio de vida vamos a tener nosotros, cada uno de nosotros. Y dice el versículo 33 del capítulo 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿En dónde pondrá el Señor la palabra o la ley? En nuestra mente. Dice en la mente.
Daré mi ley en su mente y la escribirá en nuestro corazón. Nuestro corazón es su tabla. Pero la palabra, la ley, la Torá, vendrá a nuestra mente primero. Por eso la palabra del Señor en el libro de Romanos nos invita, nos motiva, nos envía a renovar nuestra mente todos los días. ¿Con qué? Con la palabra, con la Torá. ¿Por qué? Porque si no, nuestra mente se atrofia, nuestra mente se llena de otras cosas, se llena de pensamientos contrarios, se llena de humanismo, se llena de mucho análisis para entender la vida y cero espíritu. Y usted y yo somos espirituales. Amén. Aunque tenemos un estuche de carne y hueso, la palabra nos enseña que usted y yo somos espirituales. Nos movemos en esta atmósfera, nos movemos en la tierra, pero somos espirituales, no naturales. Lo que pasa es que la iglesia se ha vuelto muy natural. Por eso no pasan milagros, por eso no pasan prodigios, porque todos queremos entenderlo y queremos meter a Dios en esta mente finita y entender cómo pasa un milagro, cuándo tiene que pasar un milagro y de qué forma tiene que pasar. Y no le damos libertad al Espíritu Santo en nosotros para que geste el milagro. Amén. Pero la palabra dice: renovaos, renovaos. ¿Con qué? Con la palabra. Y dice el libro de Jeremías: pondré mi ley en su mente. Amén. Amén. Vamos a definirle rápidamente, porque no quiero detenerme mucho en esta parte. Pero usted tiene que entender que es Torá. Dice que Torá es instrucción o enseñanza. Significa doctrina según el hebreo. La Torá es el texto que contiene la jurisprudencia y el patrimonio de identidad del pueblo de Dios. La Torá es lo que a usted le da identidad como hijo. Es lo que a usted le da legalidad para moverse en diferentes ámbitos. Es lo que le da el derecho para actuar en diferentes ámbitos, en diferentes territorios. Eso es lo que le da a usted esa legalidad, esa jurisprudencia, la Torá. El término usual hebreo se traduce de ley, se traduce como Torá. O sea, en el español es tan limitado que lo traducen como la palabra ley, como Torá. O sea, Torá y ley es lo mismo para el español. Y yo le quiero decir a usted que eso no es cierto. No es cierto. Hoy le voy a botar una enseñanza vieja. Le voy a dar permiso ahora de ir más tarde al basurero que está allá atrás y coger esa enseñanza y botarla, porque no le sirve. Porque Torá y ley no son lo mismo, no significan lo mismo. O sea, Torá no significa ley, ley no significa Torá. No es eso, no es eso. Palabra que significa, o sea, Torá, vea lo que significa la palabra Torá. Significa toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella. Eso es lo que significa Torá. Significa toda la voluntad revelada de Dios. ¿A quiénes? A sus hijos, a su pueblo. Eso es lo que significa Torá. Toda la palabra revelada o parte de ello. Significa instrucción divina que Dios dio a su pueblo. Eso es Torá. Es revelación. Es instrucción. Vaya armando el rompecabezas. Cuando usted lee la palabra, usted recibe revelación del diseño
que Dios tiene para su vida. Cuando usted lee la palabra, usted recibe una instrucción para ir a hacer para su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de Dios se ha vuelto perezoso y no lee la Biblia. Entonces andamos como el abejón de mayo, pegando en todo lado, dándonos tumbos y diciendo, fue el diablo. Es que Dios no me quiere ayudar. Pregunta, antes de ir a hacer el negocio, ¿usted leyó la palabra para recibir la instrucción? Antes de ir a hacer algo en su vida, ¿usted leyó la palabra para recibir la revelación de cómo debía de hacerlo? ¿O simplemente se fue? Ay, Dios, ayúdame, ahí te voy, San Pedro. Como muchos oran hoy. Ahí te voy, San Pedro, ahí te voy. A la mano de Dios y ¡pum! Se tiran. O nos tiramos. Me voy a meter en el saco. Eso es lo que pasa. Porque no hemos entendido que es Torah, que es la palabra de Dios y es revelación para usted y para mí. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que tomamos este libro, que sí, fue escrito, fue traducido, fue recopilado por muchos hombres. Los historiadores dicen 1600 años se duró en armar este libro. 1600 años. Imagínense, para armar este libro bendito. Y no es bendito porque, no, sino por lo que contiene. Porque contiene la instrucción, contiene la palabra revelada para usted y para mí. Pero ¿qué sucede? Yo leo esto, Jeremías 31, 33. Pero Señor, ¿y cómo vas a poner tu ley en mi mente? ¿Cómo, Señor? No entiendo eso. No entiendo eso. ¿Y cómo lo vas a escribir en mi corazón si mi corazón es de carne? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo? Ay, no entendí. ¡Pum! Y no vuelvo a leer la palabra. Y abro la Biblia por ahí. Someteos pues a Dios. Ahí está la instrucción. Ahí está la instrucción. Someteos pues a Dios. ¿Qué implica someterse? Implica morirse, implica humillarse, implica sujetarse, implica obedecer, implica renunciar a mí para dejarlo a Él crecer, para entonces ahora sí poder resistir al enemigo y que Él huya. Ay, someterme, ay no, qué pereza, qué aburrido, porque eso implica pedirle perdón a Dios. ¿Y yo por qué tengo que estar pidiendo perdón si yo no soy tan malo? Tengo que ayunar. Ay no, qué hambre, con el hambre que da ahora. No, ay no, yo tengo que comer, no puedo dejar de comer. Mentira. Eso es vagabundería de parte de la iglesia hacia Dios. Pero queremos que Dios responda. Queremos darle una orden a Satanás y que él se vaya, él obedezca. No, no es así tan sencillo. Pero ¿dónde encontramos la instrucción para que Satanás huya de nuestra vida? En la palabra. ¿Cuándo entendemos que es una instrucción? Cuando se nos revela que esa es la estrategia para entonces que el enemigo retroceda, se repliegue. Pero qué pereza, qué pereza. Y como dice mi hermana, la pereza es del diablo. ¿Verdad, mi amor? Sí, la pereza es del diablo, dice mi hermana. Y ella siempre lo dice. Y eso es un dicho que nosotros en mi casa tenemos. La pereza es del diablo. Y es cierto. A veces por pereza no leemos la palabra. Y nos perdemos de adquirir, de recibir una revelación de parte del cielo para nuestra vida, que puede traer un cambio. Amén. Esta ley, entre comillas, o revelación escrita de la voluntad de Dios, da a conocer el propósito divino para los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere.
darnos a conocer cuál es el propósito para cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? De la Torá, de la palabra. Él quiere enseñarnos por qué nos puso en el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? ¿Para qué nacimos en este tiempo? ¿Por qué? ¿Para qué vivimos en esta ciudad? Él lo quiere hacer. ¿Por medio de qué? De la palabra, de la Torá. Ahí está el secreto en nuestra vida. Ahí está el secreto. La palabra Torá viene de una raíz hebrea que se pronuncia en español Yará. Yará, en hebreo, Yará. Y la palabra Yará significa fluir como agua, apuntar como con el dedo. Eso es lo que significa la palabra Yará, apuntar como con el dedo. Significa arrojar, significa lanzar, significa derribar, significa manifestar. Eso es lo que significa la palabra Torá desde la raíz Yará. Vea todo lo que significa este libro o lo que hay en este libro. Es como que si usted tuviera un arco y una flecha y usted dice, usted lo tensa y usted se prepara y pone su mirada en el blanco y usted dice disparo. Y usted la suelta y la deja ir. Eso es lo que significa Torá. Desde esta raíz, Yará. Fluir como agua. ¿Sabe qué es lo que pasa? Vamos a poner el ejemplo de lo que está sucediendo hoy en Costa Rica. Está empezando a llover. Cuando usted empieza a leer la palabra, la Torá, y usted la lee, aunque no la entienda, usted la lee. Usted se disciplina a leer la palabra. Yo me disciplino a escudriñar la palabra. Empieza como un goteo sobre nosotros. Un goteo, un goteo, un goteo. Y poco a poco, así como afuera empieza a llover, que es poco a poco, así empieza a venir la revelación de esa palabra que estamos leyendo. Poco a poco, empieza a fluir. Empieza a fluir. ¿A causa de qué? De nuestra constancia, de nuestra disciplina, de nuestra perseverancia. Quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Igual en Reina Valera estoy hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Versículo 15. Y dice así: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas. En algunas versiones dice flechas. Flechas y grandes piedras. Quedemos ahí. En algunas versiones de la palabra dice que hizo artefactos para lanzar flechas. Entonces, esa misma acción que usted puede hacer con un arco y una flecha es lo que sucede con la palabra, con la Torá revelada. A usted se le revela algo de la palabra y usted le pone la mira a aquello a donde le sirve esa revelación y la deja ir. Uno de los significados es arrojar. Es como que si usted tuviera una piedra y usted hace este movimiento con su brazo hacia atrás y lanza. Eso es lo que significa la palabra Yará. Vea qué tremendo. Es lo que usted puede hacer con la palabra revelada en su vida. Es lo que usted puede hacer, es lo que yo puedo hacer. Pero ¿sabe qué sucede? Falta mucha revelación en medio del pueblo de Dios.
Dice la palabra del Señor que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no porque no lo tuvieran o no se les quisiera dar, sino porque ellos despreciaron el conocimiento. Amén. Muchas veces pasa, y valga el paréntesis, y me voy a agarrar de esto que acabo de decir. A veces el pueblo no adquiere el conocimiento, la revelación, porque lo desprecia, lo menosprecia. Eso sucede los miércoles y los viernes aquí. Y voy a hacer ese paréntesis. Eso sucede los miércoles y los viernes, que es día de enseñanza en esta casa. Que es el día que nos sentamos con la Torá a recibir revelación. No hay interés en adquirir revelación. No, me la juego con lo que tengo en mi casa. Me la juego con el ratito que leo la Biblia. Pero ¿sabe qué? Usted necesita no solo leer la Biblia, usted necesita un maestro que le explique esa palabra que está leyendo. Usted necesita un maestro, yo necesito un maestro que haya pasado en intimidad con Dios, que se haya metido en el secreto y le haya pedido al Señor que por misericordia le revele lo que va a enseñar. Usted y yo lo necesitamos. Pero vemos la escasa hambre por la palabra. Vemos el no interés por la palabra, por ser enseñados, por ser instruidos. Porque, no, estoy cansado, me quedo en casa. No, es que voy a llegar un poco tarde, mucha presa, mejor me quedo. Vea, y muchas veces no leemos la palabra en la casa. Me quedo en la casa durante el tiempo de culto y mentira que leo la palabra. Mentira que hago un devocional. Mentira. Me es más fácil conectarme a internet, que eso es otra cosa. Cuidado con lo que usted escucha en internet, porque no toda la palabra, no todos los predicadores en internet están alineados. No todos predican con la revelación correcta. Algunos predican desde su emoción. ¿Sabe qué pasaba en los tiempos antiguos? Le voy a contar un secreto, le voy a contar algo histórico que aprendí hace unas semanas atrás. Y ahora le contaba a Eve. Mi esposo y yo nos metimos en un diplomado que nos está volando la cabeza. Un diplomado de 3 años de estudio de la palabra desde Génesis 1:1. Y hemos estudiado los escritos de Moisés y hemos estudiado y el hebreo y el hebreo paleo y el hebreo aquí y el hebreo y nos tiene, pero a mí me tiene dando vueltas esto, porque es mucha información para poder entender este libro y predicarlo correctamente. Y yo le decía a Evelyn ahora, solo la primera clase la he tenido que ver 3 veces y es una clase de 3 horas. No son 40 minutos, son 3 horas que he tenido que ver 3 veces, despacito, como la canción, para poder ir entendiendo. Y en medio de esa clase, el maestro que nos enseña, un maestro que tiene más de 20 años de estar estudiando historia de la Biblia, cultura hebrea, el hebreo, todo esto. Él contaba y nos enseñaba. En los tiempos antiguos, no todos tenían los rollos de la Torá, porque eran rollos de 45 metros de largo que costaban. Y no todos tenían el dinero para tener una copia de la Torá. Entonces muchos aprovechaban que alguien llegaba con un rollo a una plaza, como decir al parque, a leer el rollo en voz alta. Entonces la gente se reunía a escuchar la Torá, porque era la única forma. Muchos idearon abrir sus casas para ir a enseñar la palabra. Pero ¿sabe qué sucedió en esos lugares? Ahí fue donde nacieron los escribas en ese momento de la historia. Ellos se encargaban de ir
copiando o haciendo el escrito de lo que iban escuchando. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Que muchos de los que llegaban a enseñar la Torá a las casas daban su apreciación personal de lo que estaban leyendo. Entonces la enseñanza y la palabra se torció, porque no se limitaban a leer la palabra, sino que terminamos de leer e hizo artefactos para lanzar flechas. Pero yo pienso esto, pero yo opino esto, pero a mí me parece que esto. Y ahí es donde se nos pierde el espíritu de la palabra, el propósito de la palabra. Entonces mucha gente fue enseñada de una forma incorrecta, porque se les enseñó desde la apreciación personal de aquel maestro. Eso es lo que sucede hoy. Ponemos la prediquita, porque es más fácil poner la predica antes de sentarme a leer la Biblia y pedirle revelación directa al Espíritu Santo. Entonces pongo al predicador de moda, pongo al más gritón o a la más gritona, para que me meta power, para que me encienda, para ver si agarro ánimo. ¿Ah? Y lo escucho, pero muchas veces estamos escuchando, es su apreciación personal de la palabra. Cuidado, cuidado, porque esas son enseñanzas que usted y yo tomamos y las aplicamos como verdades absolutas y decimos, esto es, de esta forma es. Y entonces lo aplico y por eso no funciona. Por eso no me sale. Porque no fue una revelación dada desde el cielo a causa de lo que leí. No fluyó el agua, no fluyó. No me cayó desde el cielo la revelación, sino que es más fácil. Voy a que alguien me la dé masticada y me la como. ¿Ah? Eso es lo que pasa hoy con la iglesia. Eso es lo que pasa. Es más fácil. ¿Me va a decir usted que no? Es más fácil, es más sencillo que alguien ya haya hecho el trabajo para yo venir a recibir el resultado. Y no. Dios nos está pidiendo en este tiempo intimidad. Dios nos está pidiendo en este tiempo entrar en su secreto. Y entramos en su secreto ¿con qué? ¿O para qué? Para escucharlo a Él. Porque Él tiene que hablarnos, Él tiene que revelarnos muchas cosas. Y muchas veces no tenemos el oído tan afinado, tan adiestrado como para escucharle. Pero está la palabra escrita que nos sirve, que nos es necesaria en este momento para poder recibir la enseñanza. Amén. Es tiempo, iglesia, es tiempo. Vamos a definir un poco, por lo menos etimológicamente, un poquito lo que es la palabra ley, para que usted vea la diferencia. Torá entonces es revelación, Torá es instrucción, Torá es arrojar, lanzar, es como el fluir del agua. ¿Qué más es? Como lanzar una flecha, eso es Torá, ¿ok? Quédeseme ahí con esa definición. Ahora vamos a ver qué significa ley. Etimológicamente, el término ley proviene de una palabra romana, lex, L-E-X, lex, que significa norma escrita. Oiga qué power. Significa norma escrita. Se refiere a la norma dictada por la autoridad competente y no nacida directamente por la costumbre de la comunidad. O sea, alguien en autoridad lanza una ley, los diputados, el presidente firma ahí un decreto de ley. Alguien en autoridad, buscando un propósito, buscando lograr algo. ¿Ok? Eso es lo que significa. Algunos autores piensan que dicha palabra, ley, proviene del latín ligo, ligare.
Ahí está. Proviene de la palabra ligo, ligare, o del latín ligo, ligare. Ya que la ley liga o obliga. Eso es lo que hace la ley. A usted y a mí nos obliga a obedecer. ¿Ok? Obliga la voluntad de los miembros de una comunidad a los intereses comunes representados en el Estado. La ley es una autoridad dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual todos deben obediencia. Por ejemplo, si el semáforo aquí está en rojo, a los conductores de auto nos obliga a detenernos. Y usted y yo, si vamos en ese auto, tenemos que obedecer. La ley nos limita, en este caso. O sea, me limita el tránsito durante un tiempo para que otros crucen. ¿Ok? ¿Va entendiendo el concepto de ley? ¿Qué diferente es al de Torah? La ley te restringe. La ley limita. Algunos pensamientos hebreos acerca de lo que es Torah. Ya usted me entendió qué es ley y qué es Torah. ¿Ok? La Torah te da libertad. La ley te encierra, te limita. ¿Ok? La Torah son códigos de moral y ética de Dios para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Es la enseñanza de los caminos de Dios. Eso es Torah. Torah es el proyecto de Dios para sus hijos. Eso es Torah. Eso no está ahí, no lo vas a encontrar. Eso es Torah. Torah. Ahora sí la que sigue. La Torah me instruye, me enseña a gobernar. La Torah es la enseñanza o es la instrucción, es una escuela paternal. Eso es Torah. Ahí en medio de la Torah, leyéndola, conozco el corazón del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere para con mi vida, para mi familia, para mi nación, para mi ciudad? Leyendo la Torah. Es la enseñanza y revelación divina. Eso es. Torah, desde otra raíz hebrea, significa acometer, déjalo ahí, ¿no? Acometer, atacar con ímpetu y fuerza contra algo o contra alguien. Eso es lo que significa Torah. Acometer, atacar. Atacar con fuerza, atacar con ímpetu, con energía. Eso es lo que significa Torah. Mientras la Torah me instruye, me enseña a hacerme avanzar. O sea, la revelación lo que hace es que yo avance y conquiste. Eso es lo que hace la revelación de la palabra. Eso es lo que hace la instrucción de la palabra, que yo avance. No solo que se me revele y se me prenda el bombillo, sino que avance. Conquiste cosas que me estaban siendo de dificultad. Me hace dar en el blanco, me hace ir hacia adelante. Mientras la ley nos pone normas y piensa por nosotros, la ley nos prohíbe o nos permite. La Torah me enseña a pensar y a tomar decisiones. Me enseña a atacar. La ley me enseña a esperar pasivamente. Y se lo voy a demostrar.
Cuando a usted se le revela algo de la palabra de Dios, usted acciona. Usted dice, usted estaba orando por algo y usted lee la palabra. Y a usted se le prende el bombillo. Le bajó la revelación. Le llovió revelación ese día. Y usted dice, aquí está la solución a mi problema. Aquí está la solución a esta situación. Aquí está la solución a esto. Entonces ahora sí, usted se amarra, ¿verdad? Se remanga las mangas, coge la piedra y dice, aquí yo derribo a este gigante. Aquí yo conquisto esta área de mi vida. Aquí yo venzo esto que me ha estado ganando terreno. Eso es lo que hace la Torah. Mientras que si usted toma la palabra de Dios y la ve como ley, a usted lo va a hacer sentarse en una silla a esperar a ver qué pasa. ¿Usted ha escuchado a algún hermanito por ahí? Y usted le dice, ¿qué? ¿Cómo está? De aquí esperando. A ver si Dios quiere. A ver qué pasa. Aquí esperando. Sentado como un fresco de balines, esperando la voluntad de Dios. Mientras que la voluntad de Dios está aquí, esperando a ser leída, para ser aplicada. Pero mucho pueblo de Dios ora pasivamente. Señor, aquí estoy. Sí, Señor, tú sabrás cuándo me vas a responder. No, Señor, tú sabrás cuándo vas a cambiar esta situación. Ya, no, el Señor tiene que cambiar eso. No nos ha dado autoridad. No nos ha dado legalidad. No nos habla la palabra de que hollaremos serpientes y escorpiones. No nos ha mandado a nosotros a sacar demonios de los lugares. No, nos acostumbramos a vivir con el demonio a la par. Le hablamos, le comemos y tomamos café con él. En vez de sacarlo, esperando a que Dios sea el que desaloje el demonio. No, Señor. Pero como no leemos la palabra desde la perspectiva de hijos, con una mente hebrea, como decía el apóstol Roberto, lo hacemos desde una mente griega de esclavitud. Entonces no se me revela. Entonces la situación viene y se me viene como una avalancha de nieve y me atropella y me lleva y me deja tirado por allá como Él quiso. Ay, no ve que Dios no quiso. Yo le oré. Eso es pasividad. Eso es posicionarnos desde la ley. Desde la perspectiva de ley. Yo espero la voluntad de Dios, pero accionando. Yo espero la voluntad de Dios avanzando. Yo espero la voluntad de Dios, el tiempo de Dios conquistando. Yo espero haciendo, declarando, venciendo, arrojando flechas a diestra y siniestra, declarando la palabra con revelación, viviéndola, manifestándola, porque eso es vivir según la Torah. ¿Me está entendiendo, iglesia? No esperemos desde la ley, esperemos desde la Torah, que nos invita a tener una fe violenta. Y creo que el maestro Giovanni lo decía el miércoles. Hablaba sobre los violentos. A veces nos da miedo ser violentos, espiritualmente hablando. Nos da miedo por desconocimiento, por ignorancia. Porque no hemos querido recibir la enseñanza, la instrucción. Porque no hemos querido tener el tiempo necesario ahí, esperando en Dios a que la palabra se revele, a que la palabra se revele, para empezar a actuar.
¿Usted sabía que en la palabra está toda la instrucción para hacer negocios, para ir a comprar propiedades, ahí está en la Torah, en la palabra? Ella te instruye. Ella te instruye. Pero la mal usamos por ignorancia. No echamos mano de nuestros recursos por ignorancia. ¿Cuál es el fin de la Torah? Ahora, yo les dije a ustedes que entre los significados de la Torah había uno, o de Torah, la palabra Torah, de la raíz Torah, la palabra Yará, era como lanzar flechas, ¿verdad? Como tener esa acción de lanzar flechas. Las flechas se sacan de los árboles, las flechas de madera se sacan de los árboles. ¿Ok? Árbol tiene que ver con maestro. Ya el pastor había enseñado de esto hace un tiempo atrás y quiero refrescarle el conocimiento. Árbol tiene que ver con maestro, con enseñanza e instrucción. Y quiero que vayamos a la palabra, al libro de Génesis. Capítulo 2, versículo 9. Aquí está el Señor, luego de la creación, pone al hombre en el Edén y le dice: y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en el huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que representan los árboles en el Edén? Maestros, enseñanzas, instrucción. Cada vez que el hombre llegaba y tomaba y se alimentaba del árbol, de los árboles que Dios le había permitido, él aprendía. Él aprendía, adquiría conocimiento. Ya vi un cortocircuito ahí, ya lo vi. Tráigame el extinguidor y lo estrenamos. Eso es lo que representa. Recuerde que en la Biblia encontramos muchos simbolismos. Y el árbol, eso es los árboles, eso es lo que representan. Enseñanzas, maestros. Eso es lo que representan. Y cuando Dios le dice al hombre: pueden comer, aliméntense de los árboles, adquieran enseñanza, adquieran la instrucción, adquieran la revelación de mi propósito para ustedes aquí en la tierra. Hoy necesitamos mesas de enseñanza. Hoy necesitamos tiempos de enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza prepara la venida de Cristo. Eso es lo que hace la enseñanza, preparar la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque la iglesia va adquiriendo la revelación, la iglesia va adquiriendo la enseñanza necesaria para empezar a hacer los ajustes en cada uno que hagan prepararse, que nos hagan acondicionarnos para la venida de Cristo. Pero el espíritu de anticristo se ha levantado, como dice Daniel, a capturar, a robar la enseñanza para que el pueblo viva en ignorancia, para que el pueblo mismo de Dios sea el que retrase la venida de Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto el proceso de la enseñanza? Porque no queremos recibirlo. No es fácil aprender, no es fácil. No es un queque, como dice Julián, cuando él hace exámenes. Ay, mami, como un queque, facilísimo. Sí, claro, como los que hacen mamá, facilísimo los queques. Y él tiene ese dicho, más como un queque, el examen.
cuando le fue muy fácil. No es fácil aprender. Es difícil sacar enseñanzas que tal vez traemos aún generacionales y decir, esto lo desecho y voy a adquirir lo nuevo de parte de Dios. Es difícil, pero hay que tomar decisiones para ver un cambio de vida en cada uno de nosotros. Vean cómo esto es tan real. Dios le dijo al hombre, coman, adquieran la enseñanza. En el capítulo 2. En el capítulo 3 se da la caída del hombre. ¿Qué fue lo que hizo el hombre y la mujer antes de caer? Comieron. ¿De qué? Del árbol que Dios les había dicho no coman. Esa enseñanza a ustedes no les sirve. Esa no. Pero estaba ahí. ¿Y qué hizo el serpiente? Con manipulación y seducción los hizo comer una enseñanza contraria que los sacó del propósito en el que Dios los había introducido en Edén. Eso fue lo que hizo. Cada vez que usted lee la palabra, usted come, usted se alimenta. En el libro de Ezequiel, Dios manda al profeta y le dice, come este rollo. Y el profeta dice, me es dulce, ¿verdad? Como a mi paladar, como la miel. Oiga, comerse el rollo muchas veces no es tan dulce. Le duele a uno la pancita, le es amargo, pero cuando aquello brota, cuando aquello se revela, y usted ve el efecto, y usted ve el resultado de aquello que se tuvo que comer, usted dice, valió la pena, valió la pena. ¿Por qué? Porque la enseñanza está aquí en la mente, se los dije ahora, la enseñanza es en la mente. Pero la revelación tiene que ser engendrada en el vientre. Hoy necesitamos vientres con ganas de ser embarazados de revelación del Espíritu Santo. Dar a luz no es fácil, no es tan sencillo, no es un queque, dar a luz. Muchas veces cuesta, pero lo que se da a luz luego nos da alegría, aunque nos haya costado en su momento. Amén. En el capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Qué fue lo que hizo el serpiente? Les dio de comer del árbol que estaba prohibido y los hizo caer. Tomaron la enseñanza equivocada, la revelación equivocada. Entonces el árbol tiene que ver con maestros, con enseñanza e instrucción. Del árbol sacamos la flecha. Del árbol sacamos la enseñanza. La flecha está en nuestra mente. Es la enseñanza que hay en nuestra mente. El árbol es el maestro. Fruto del árbol viene la enseñanza, viene la instrucción, viene lo que usted y yo recibimos en nuestra mente. La flecha o la enseñanza sale de mi mente, ya lo vimos en Jeremías 31:33, donde Dios dice, pondré mi enseñanza en su mente y la escribiré en su corazón. Amén. ¿Cuál es la meta de la enseñanza o de la Torá? La meta es el Mesías, es Cristo Jesús. Es que nos acerquemos a Él, es que nos parezcamos más a Él, es que lo manifestemos a Él. Eso es lo que busca la Torá, eso es lo que busca la revelación que hay encerrada en la palabra.
que usted y yo no solamente recibamos la instrucción, la revelación aquí, y esa enseñanza salga como una flecha de nuestra mente y a lo loco, a donde dé, a donde pegue. Si se quebró, se quebró. Si no funcionó, no funcionó. Ni modo, no. Es que esa flecha, esa palabra, esa revelación dé en el blanco. Nos acerque a Jesús. Nos haga manifestar más su esencia en nosotros. Es que usted y yo nos parezcamos más a Él. Amén. Romanos 10:4. Vamos rapidito, ya vamos a acabar. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es el fin de la palabra? Aquí ley, acuérdese que ley la traducen, ¿verdad? El español limitado, ¿verdad? La traducen como ley, pero es Torah. La Torah, el fin de la Torah, el fin de la revelación, el fin de la instrucción, el fin de saber cuál es el diseño para usted y para mí, es que usted y yo nos acerquemos, que nuestro fin sea Cristo, que nuestro fin sea glorificarlo a Él. Dice, para justicia de todo aquel que cree. La mente puesta en la Torá, los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Nuestra mente en la palabra, llena de palabra, pero nuestra mirada en Cristo. Amén. Hebreos 12:2, rapidito, Hebreos 12:2, vamos. A ver, vamos a hacer un esgrima bíblico. Hebreos 12:2, el que lo lee primero. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es como quien se concentra dando al blanco. Contaba un campeón suramericano de tiro al blanco precisamente, que pasa algo curioso. Cuando ellos están frente al asunto ese, ¿verdad? Donde está el blanco de ellos se posicionan delante a cierta distancia, cogen toman su arco, lo tensan, ¿verdad? Con la flecha, y dice que ellos tienen que ver al blanco en el momento que quieren lanzar la flecha. Y dice que ellos tienen que concentrarse en el blanco, no pueden distraerse con nada. Y decía este hombre que pasa algo curioso, ellos tienen que lanzar la flecha, soltar la flecha, y dice que tienen que quedarse estáticos viendo el blanco, porque en el momento que ellos sueltan la flecha y hacen, tal vez están aquí y lanzan y hacen así para ver dónde va la flecha hace esto. La flecha no va directa, no va recta, sino que hace un movimiento, donde ellos cambian de posición, y dice que eso les pasa a ellos. Dice, es algo inexplicable, es algo curioso, pero eso no sucede. Por eso cuando estamos lanzando al blanco tenemos que quedarnos esperando el momento en que la flecha dé. Hasta ese momento nos podemos mover, porque si quitamos nuestra mirada del blanco, la flecha se pierde, la flecha cambia de rumbo. Apliquémoslo a nuestra vida espiritual. No quites la mirada del blanco que es Cristo Jesús. No quites la mirada de Él. Tira la flecha, tira la palabra, lánzala. Camina, comienza a avanzar, pero tu mirada siempre puesta en el blanco, siempre puesta en Jesús. Amén. Colosenses 3:2, vamos, Colosenses, ¿dónde está Colosenses? Los diestros en la palabra. Colosenses 3:2 dice, poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La meta no es lo que voy a alcanzar, la meta es a quién voy yo a manifestar. ¿Sabe qué sucede? Yo hablaba con los intercesores, no hablaba, les mandaba un mensaje un día de estos, no hablaba, fue un monólogo. Yo les enviaba un mensaje a los intercesores, porque es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Últimamente nos hemos vuelto muy egoístas y solamente oramos por lo nuestro. Y nos presentamos delante de Dios solo a presentarle peticiones nuestras. Y todo lo que yo quiero y todo lo que yo necesito y todo lo que yo anhelo y todo lo que Él tiene que hacer en mi vida. Y se me olvida cuál es el fin de levantarme, de hacer un tiempo de oración antes de acostarme o en la madrugada. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el fin? ¿Solo presentarme a pedirle cosas a Jesús? ¿A Dios? No, ese no es el fin. Nos presentamos delante de Dios a pedirle las añadiduras. Y la palabra del Señor dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde están las añadiduras? No es en la tierra. ¿Y qué le pedimos a Dios? Plata, carro, títulos. Solo eso. Y no es que sea malo, pero nuestra mirada está puesta en eso. Nosotros le decimos a nuestros hijos, estudien, pero no se enfoquen solo en el estudio. No se enfoquen en el título que van a lograr, porque si Dios no quiere, no lo logran, por más que se esfuercen. Si ustedes quitan la mirada de Dios, Dios mismo les estorba. ¿Por qué? Porque ellos son pueblo compacto, de pacto. Dios tiene un pacto con ellos. Y el día que ellos se alejen de Dios, el día que ellos quiten la mirada de Dios, se acabó. Y se enfoquen solo en estudiar y estudiar y estudiar, porque es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que alcanzar, es que en tantos años, es que si no lo hago en tantos años, como que si la vida se les fuera a ir. Se les olvida a Dios. Y usted y yo estamos en esta tierra para glorificar a Dios, no para ser glorificados nosotros, no para ser exaltados nosotros. Tenemos que enfocarnos en Dios. Sí, estudiemos, sí, trabajemos, pero hagamos las cosas con equilibrio. Porque por tanto estudiar, por tanto trabajar, no tengo tiempo para Dios. Y descuido lo principal, mi vida espiritual. Descuido lo principal, mi eternidad. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Nos enfocamos tanto en las cosas de la tierra que se nos olvida lo principal, lo espiritual. Amén. Amén. Hebreos 11, por favor. Hebreos, otra vez, Hebreos. Hebreos 11. Versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor acá. Hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A veces nos aferramos a los tesoros en esta tierra. A veces nos aferramos a conquistar, a adquirir cosas en esta tierra, y eso es secundario. Eso es secundario. Lo principal es lo espiritual. Lo principal es que usted y yo caminemos con revelación de lo que es la palabra de Dios. Que caminemos cada día con la instrucción revelada de qué es lo que quiere Dios que usted y yo hagamos.
Lo demás viene. Lo demás viene por default, por rebote. Lo demás viene. Usted no tenga preocupación de que, ay, es que me va a hacer falta. Es que no se va a volver un irresponsable en el sentido de dejar el estudio o dejar el trabajo. No, hágalo, sea responsable, pero mantenga su vida, su enfoque y su prioridad en Dios, en las cosas espirituales, en las que realmente valen la pena. Salgamos de la mentalidad griega de vivir bajo la ley y comencemos a caminar bajo la revelación de la Torá, bajo la instrucción de la Torá, donde el Señor nos dice, no, por aquí no, ok, por aquí no, Señor, ¿por dónde? Por acá, entonces por acá. Y usted sepa que si usted sigue la instrucción que Dios le quiere dar, a usted le va a ir bien, le va a ir bien. Pero hay que aprender a seguir instrucciones, hay que aprender. Hay que aprender a ser buenos oidores y buenos hacedores también de la palabra. Yo espero que usted haya entendido esta mañana la diferencia entre Torá y ley. Y que usted se vaya con esta enseñanza a meditar en la palabra, a meditar en el secreto con el Señor y decirle, Señor, muéstrame en dónde he estado fallando, en dónde he estado obedeciendo la palabra de la forma equivocada, en dónde es que yo me posiciono a orar, de qué forma, Señor, yo me posiciono a orar en libertad según la palabra o restringida desde una ley que no me permite accesar, que no me permite alcanzar, porque la palabra te da libertad para accesar y alcanzar bendiciones, para conquistarlas. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Dios les dice, esta tierra es de ustedes, ya se las di, es su heredad, entren, pero conquístenla. ¿Les tocó? ¿Fue fácil? No, no fue fácil, pero lo lograron, repartieron la tierra, la lograron repartir, comieron del fruto de esa tierra a raíz de las conquistas. Fueron bendecidos, se volvieron un pueblo fuerte, cuando no era un pueblo originalmente fuerte, no era un pueblo de ejército ni de armas. Aprendieron a batallar, a luchar, a conquistar. Y muchas de esas batallas, la primera de las armas que usaron fue la palabra. Si no, póngase a ver, póngase a leer la palabra. Cómo Moisés tenía que levantarse a hablar, cómo Josué tenía que levantarse a hablar, cómo Débora habló, cómo habló Josafat, cómo hablaba David, cómo antes de una batalla. Porque había Torá revelada. Amén. Caminemos bajo la revelación. Caminemos tomados de la mano de la instrucción. Y usted verá cómo la vida le cambia. Cómo la vida le va a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque así como llueve fuera, sabemos que lloverá, Señor. Padre, la revelación de la instrucción. Padre, que será como el fluir de aguas en medio de nuestras casas, en medio de nuestras habitaciones, en esos lugares, Señor, donde nos encerramos a estar contigo, Padre. Padre, instruye a tu iglesia, enséñale, Señor, directamente desde tu corazón, lo que tú quieres revelarle a cada uno, Padre. Y yo te pido, Señor, que puedas trabajar de tal forma en el corazón de cada uno, Padre, para que haya la disposición, el anhelo, el hambre por conocer y entender, y que se nos revele tu palabra, Señor. Que así como una vez en los cielos tú escribiste con tu propio dedo las tablas de la ley, Señor, así escribas con tu propio dedo en nuestro corazón tu revelación, Señor, tu instrucción, tus códigos,
tu propósito, Padre. Y que podamos caminar en paz, que podamos caminar, Señor, con gozo, con alegría, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio, Señor, de adversidades, sabiendo, Señor, que si avanzamos, conquistamos, que si caminamos, Señor, hacia adelante, que si mantenemos nuestra mirada en el blanco, Padre, veremos frutos, Señor, en nosotros. Te pido que esta palabra pueda permear a tu iglesia, Señor, y que podamos caminarla, Señor, de una forma correcta, y que podamos ver, dar y mostrar el fruto y la evidencia, Señor, de que tú estás en nosotros y de que es a ti a quien manifestamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.